Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con un código de avería que suele traer de cabeza a más de uno, el P0707. Si se ha encendido la luz de Check Engine y ha aparecido este número, calma. Vamos a ver qué significa exactamente, por qué pasa y sobre todo cómo se arregla sin empezar a cambiar piezas a lo loco. ¡Vamos al lío! Es la típica situación, ¿verdad? Vas conduciendo tan tranquilo y de repente, ¡zas!, se enciende la lucecita amarilla en el cuadro. Le metes la máquina de diagnosis y ahí está, P007. Lo primero que se nos pasa por la cabeza es, menudo lío. Pero que no cunda el pánico. Saber qué nos está intentando decir el coche es el primer paso para solucionarlo. Venga, pues vamos a traducir ese mensaje. ¿Qué nos está contando el coche exactamente con este código? Hay que pensar en el P0707 como una frase muy concreta que nos envía la centralita. Aquí tenemos la traducción técnica. El código P707 significa que el cerebro del coche, lo que llamamos PCM, está recibiendo una señal de voltaje muy baja del sensor de rango de la transmisión. Y este sensor, aunque sea pequeño, es importantísimo. Es básicamente el chivato que le dice al coche en qué marcha hemos puesto la palanca. Para que lo entendamos todos, imaginaos que la palanca de cambios le habla al sensor y el sensor tiene que transmitir el mensaje al cerebro del coche. Pues el P0707 aparece cuando esa comunicación se corta o la señal llega súper débil. El cerebro del coche se queda a ciegas, no sabe si estamos en P, en R, en N y claro, ahí es donde empiezan todos los problemas. Lo bueno, si se puede decir así, es que el coche no se guarda el secreto. Cuando pasa esto, nos va a dar un montón de señales bastante evidentes de que algo va mal. Son síntomas que no deberíamos ignorar nunca. Vamos a ver cuáles son. Casi todos los síntomas son una consecuencia directa de esa falta de comunicación. Por ejemplo, es muy posible que el coche no arranque. ¿Por qué? Pues porque la centralita no tiene ni idea de si está en parking o en punto muerto y por seguridad bloquea el arranque. También es típico que los cambios de marcha sean muy bruscos o que el coche se ponga en modo de emergencia para proteger la caja de cambios. Y por supuesto, la luz de Check Engine encendida, que es la primera pista. Pero ojo, el síntoma más peligroso de todos, y con diferencia, es que el coche pueda llegar a arrancar en una marcha, como en reversa o en drive. Imaginad el susto que puede dar eso en un aparcamiento si no nos damos cuenta a tiempo. Es un riesgo de seguridad muy serio. Vale, ya sabemos qué es el código y qué síntomas da. Ahora vamos a ponernos el mono de trabajo. ¿Cómo se diagnostica esto bien? La clave, como casi siempre en mecánica, no es la fuerza bruta, sino seguir un proceso lógico, un paso a paso, de lo más fácil y barato a lo más complicado y caro. Lo primero es saber dónde mirar, y este gráfico nos da la pista definitiva. Fijaos bien, la mitad de las veces, el 50%, la culpa es del propio sensor o de un simple mal ajuste. Si a eso le sumamos el 35% de problemas con el cableado, tenemos que el 85% de los casos se solucionan ahí. Es muy raro que el problema sea la centralita, el PCM, y eso, creedme, es una noticia fantástica para el bolsillo. Este es el mapa que seguimos en el taller. Primero, conectar la máquina y confirmar el código. Segundo, una inspección visual a fondo. ¿Hay algún cable rozado? ¿Un conector lleno de porquería? Tercero, comprobar la parte mecánica, que el varillaje de la palanca se mueva bien. Solo si todo esto está perfecto, sacamos el multímetro para medir voltajes. Y ya como ultimísimo recurso, si nada de lo anterior funciona, entonces y solo entonces empezamos a sospechar de la centralita. Ahora, una parte súper importante, lo que no hay que hacer. Conocer los errores más habituales nos va a ahorrar mucho tiempo y sobre todo mucho dinero. Es la diferencia entre una reparación eficaz y un dolor de cabeza. El error número 1, el que vemos todos los días, es ir directo a cambiar el sensor sin comprobar nada más. ¡Mal! Lo correcto es siempre empezar por lo básico, inspeccionar el cableado, los conectores, el ajuste. Otra manía es echarle la culpa a la centralita, que es la pieza más cara, cuando casi nunca es la responsable. Hay que ser metódico y descartar primero lo fácil. Esta frase es para enmarcarla. Un diagnóstico sin orden es la receta perfecta para empezar a gastar dinero en piezas que no van a arreglar el problema. La metodología es nuestra mejor herramienta. Muy bien, llegamos a la pregunta final. ¿Es grave esto? ¿Y cómo se arregla? Vamos a ser claros y directos. Que quede clarísimo, el código P0707 es un tema serio. No es una de esas averías que podemos dejar para la semana que viene. Ignorarlo significa jugársela con la seguridad por el riesgo de que el coche arranque cuando no debe y además arriesgarse a una avería mucho más gorda y cara en la transmisión. Por suerte, las soluciones siguen la misma lógica que el diagnóstico. Muchas veces la reparación es tan simple como ajustar la posición del sensor o limpiar bien un conector. Otras habrá que cambiar el sensor o reparar un trozo de cable. Y como ya hemos visto, solo en casos excepcionalísimos se tendría que llegar a cambiar la centralita.
Así que, al final, la moraleja de toda esta historia es que, tanto con el P0770 como con cualquier avería, la mejor herramienta que tenemos es un método. Seguir un orden lógico para no dar palos de ciego y evitar gastos inútiles. Al fin y al cabo, no se trata de eso, de pararse, pensar un poco y actuar con cabeza. Muchas gracias por la atención.